Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Monitor Económico por el canal 5 Días. Estamos arrancando una emisión más. En este caso estamos en esta edición de miércoles. Tenemos una temperatura actual de 23 grados en la ciudad capital. El cielo se encuentra parcialmente nublado. Se anuncian algunas lluvias dispersas para la jornada de hoy, según la Dirección de Meteorología. La máxima estimada para hoy alcanzar hasta los 27 grados. Entre 27 y 30 grados podríamos estar alcanzando un poco después del mediodía, según la Dirección de Meteorología. Rápidamente, ¿te parece? Actualizamos cómo se va a estar comportando para el resto de la semana. Tiempo inestable que va a comenzar a partir del día de hoy y que va a continuar hasta el domingo. Se anuncian lluvias, tormentas eléctricas para el jueves, viernes, sábado y domingo, con una máxima que va a estar rondando entre 25 a 19 grados para el día de mañana, 22 y 18 grados el viernes, 22 y 17 grados el día sábado y 20 y 16 grados, clima fresco ya para el domingo según la Dirección de Meteorología. Acá vamos a estar muy pendientes de qué puede llegar a pasar si es que se viene la lluvia para hora de la noche, sobre todo para aquellos que van a estar muy pendientes para el superclásico de esta noche. Muy bien, como siempre estamos siendo presentados por el Working, que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes reservar tu lugar a través del 0985-188-188. Este es un Coworking Café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. También te recordamos que ¿sabes qué tienen en común una cafetería, una importadora o una multinacional? Que todas ellas están impulsando a hacer negocios a través de Tigo Business, contratando un servicio de conectividad y respaldando sus datos en la nube, protegiendo su empresa frente a ciberataques. Forma parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen y hace crecer tu negocio. Conoce más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Y Stornia, con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así la marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación. Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983 946 663 o a stornia@5dias.com.py. Seguimos también en Instagram como @stornia_py. Vamos ahora rápidamente a nuestras redes sociales, a @5diaspy, nuestra cuenta en el Twitter. La pregunta que estamos haciendo hoy tiene, obviamente, como todos los días, está vinculada a la entrevista que vamos a tener en esta mañana. En tu opinión, ¿hacer negocios con Estados Unidos es complicado, ágil o imposible? La pregunta que estamos haciendo el día de hoy. Complicado nos dice el 67.6%, 19% considera que es ágil, y imposible dice el 12.7% de los televidentes que están participando el día de hoy a través de la cuenta en Twitter de la pregunta que estamos haciendo para la audiencia. Ahora rápidamente nos vamos hasta nuestros indicadores económicos de la jornada. Comenzamos mirando cómo está la cotización de monedas extranjeras en nuestro país. Vamos a las casas de cambio que tienen hoy un precio del dólar que se está comprando a 6.830 guaraníes, se está vendiendo a 6.880, el real está a 1.310 en la compra, 1.380 en la venta, peso argentino está a la compra 32 guaraníes en la venta 40, el euro está a 7.400 a la compra, 7.900 en su precio de venta. Miramos también el mercado internacional de los commodities, de qué manera se está comportando. Tenemos las hojas a 621 dólares por tonelada, ganando 2 dólares el día de hoy. El trigo con una caída importante, menos 13 dólares el día de hoy, 424 dólares por tonelada. A 303 dólares por tonelada se está vendiendo también el arroz. El petróleo WTI, el barril, está a 110 dólares y ganando también hoy levemente 0,24 centavos de dólar en los precios futuros de las materias primas. Mercado de valores también, vamos a mirar cómo está. Mercado de valores de Asunción, volumen negociado por casa de bolsa. Estamos viendo las operaciones de reporto que totalizaron al cierre del mes de abril, o en el mes de abril se hicieron negocios por
1.073.421 millones de guaraníes, un 49% del total negociado fue a través de Basa Capital, el 23% fue a través de Regional, Cadiem tuvo una participación del 11% y E-Investor con un 10,84% entre las primeros cuatro empresas que tuvieron mayor volumen de negocios de lo que se conoce como las repo o las operaciones de reporto. Completan la lista Puente, Avalon, Azu Capital y Traders Pro, que tuvieron participaciones entre 3 y 0,21% en el volumen de negocios que se estuvieron observando en la bolsa en el mes de abril en este instrumento, el instrumento de las operaciones conocidas como repo o operaciones de reporto. Hasta aquí nuestro rápido resumen de los indicadores económicos. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta ya venimos con el tema de análisis. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Muy bien, vamos a nuestro viaje virtual que tenemos todos los días. Hoy, fíjense lo que esto es, una postal realmente, pero en realidad lo que estamos viendo son imágenes en vivo y en directo de un país que realmente tiene unos paisajes preciosos, Noruega. Y lo que estamos viendo son las Islas Lofoten, que es un archipiélago y un distrito de Noruega situado en la provincia de Nordland, por encima del Círculo Polar Ártico. Tiene una superficie de 1.227 kilómetros cuadrados, solamente tiene 24.500 habitantes, ¿verdad? Y bueno, es una localidad que el nombre procede de lince, o sea, lo que significa lince y foten que significa el pie, es decir, el pie del lince, vendría a ser la traducción de esto. La cadena de islas con sus picos puntiagudos parecen pies de lince desde la tierra firme y por eso es que se llama de esa manera. Otro nombre que recibe también Lofoten sería el muro de las Lofoten. El archipiélago parece un muro cerrado cuando se observa desde lugares elevados cerca del Bodo a 100 kilómetros de longitud. El clima, las temperaturas invernales de Lofoten son muy suaves, teniendo en cuenta la situación del norte del Círculo Polar Ártico.
Y bueno, y tienen temperaturas que en algunos momentos pueden ir hasta -3 grados. El clima de Lofoten es oceánico subpolar de acuerdo a la clasificación climática de Köppen. Entonces esta imagen que estamos viendo en vivo y en directo, que nos lleva también la tecnología, gracias a Skyline podemos tener esta imagen, nos permite estar viendo en vivo y en directo y conocer un poquito sobre una isla que está en Noruega y tener esta vista preciosa. La temperatura actual es de 11 grados en este momento en la isla. Ahora son las 4 de la tarde con 19 minutos en la isla de Lofoten en Noruega, el lugar que hemos escogido el día de hoy para hacer nuestra visita virtual en esta ventanita al mundo que tenemos todas las mañanas aquí en Monitor Económico. Vamos ahora rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Hoy vamos a mirar un dato de una encuesta que realiza mensualmente el Banco Central del Paraguay. Le pregunta a los agentes del sistema financiero, tanto bancos como empresas financieras, cómo creen que va a estar el crédito y cuáles fueron las respuestas que le han dado los agentes económicos. Vamos a mirar los datos. Desempeño del crédito por sectores. La primera pregunta que le dicen a los agentes económicos: según tu opinión, ¿cómo ha variado el crédito para cada uno de estos sectores en los últimos 3 meses? Y hay 3 variables: aumentó, no cambió o disminuyó. Vamos a mirar, porque es un poco largo, vamos a mirar las variables más altas. Por ejemplo, los que respondieron que disminuyó, fíjense ustedes acá, el sector de la ganadería, por ejemplo, 35% dijo que disminuyó, también la agricultura, 32% fueron las respuestas de que ha disminuido. ¿Cuáles son los créditos que por lo menos en los últimos 3 meses ha crecido más? Fíjense ustedes, los créditos vinculados a la vivienda con hipoteca, un 60% respondió que ha aumentado y en un 42% comentaron también que los créditos para el sector comercial también no ha cambiado y que se mantienen estables. Donde hay el mayor aumento, fíjense ustedes acá, pequeñas empresas, dice aumentó, consideró un 10% que aumentó y un 7% en consumo, y en construcción también mencionaron que hubo un aumento en los préstamos para estos sectores. La pregunta es ahora, en el siguiente cuadro, ¿qué es lo que se puede esperar para los próximos 3 meses? Esta es la situación de los 3 meses anteriores. ¿Qué es lo que se puede esperar para los próximos 3 meses? Los que creen que va a disminuir es el crédito para un 25% considera que los créditos para la agricultura también va a disminuir. Lo mismo un 14% opina para el sector de la ganadería. Tampoco no hay buenas perspectivas para estas dos carteras de crédito. Donde está la mayor expectativa de que va a crecer el crédito es para el sector del comercio, un 50% opinó de que va a aumentar. También hay indicadores positivos para los créditos para pequeñas empresas y consumo, según este informe de las respuestas que dieron los agentes económicos que fueron consultados por el Banco Central del Paraguay. La encuesta se llama Situación del Crédito, que se hace todos los meses y que nos pinta un poco el panorama de qué es lo que están viendo los agentes a la hora de estar midiendo cómo va el ritmo de colocación de los préstamos en los distintos sectores. Ahora, a la vuelta de la pausa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar con María Fernanda Melgarejo. Ella es una abogada que nos va a explicar cuáles son las facilidades, cuáles son los mecanismos para hacer negocios en Estados Unidos. ¿Cómo podemos entrar a ese gran mercado, el gran mercado norteamericano, desde empresas en Paraguay? Así que vamos a tener la nota a la vuelta de la pausa con ella.
Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es tiempo de ir a nuestra entrevista del día. Hoy queremos hablar sobre el tema que hemos puesto también en debate en nuestras redes sociales. ¿Cómo hacer negocios en Estados Unidos? ¿Cuáles son las posibilidades, las vías de acceso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o tenemos que conocer a la hora de querer entrar al mercado norteamericano? Para ello está con nosotros María Fernanda Melgarejo. Ella es abogada, quien le damos las gracias por estar con nosotros hoy en Monitor Económico. ¿Cómo te va, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, doctora, queríamos consultarte esta pregunta que hemos lanzado también en nuestras redes sociales. ¿Cómo hacer negocios en Estados Unidos? Las posibilidades que hay para las empresas paraguayas, cuáles son los caminos, lo que tenemos que conocer para iniciar ese paso tan importante que es ingresar a un mercado tan competitivo como es el mercado norteamericano. Efectivamente, Samuel, el mercado estadounidense es gigante e inclusive después de todo lo que está pasando con la pandemia ha mostrado una recuperación muy rápida. Sin embargo, obviamente es un sistema sumamente formalista, pero al mismo tiempo incentiva y motiva a las empresas a desarrollar negocios. Es decir, hace que sea mucho más fácil y en cierto sentido mucho menos burocrático hacer negocio en los Estados Unidos. Pero obviamente hacer un mercado diferente tiene sus maneras y sus sistemas y por eso es que realmente hay que asesorarse muy bien antes de hacer ese gran salto. Pero de que es posible, es posible. Bueno, ¿y cuáles son los primeros pasos que tiene que tomar cualquier tipo de empresa, ya sea del sector de alimentos, de servicios, para comenzar a explorar el mercado norteamericano? ¿Está la cuestión regulatoria? ¿Está la cuestión impositiva? ¿Por dónde recomendaría, doctora, comenzar si es que queremos ingresar a ese mercado? Excelente. Hay tres ejes principales que hay que tener presente y es lo primero que hay que analizar dependiendo de la industria o el nicho en particular, ya sea de la empresa de servicios o productos que está buscando internacionalizar, ya sea exportar o desarrollar sus productos en los Estados Unidos o desarrollar operaciones en los Estados Unidos. Toda la parte de lo que se llama internacionalizar la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos tres ejes? La parte legal, la parte corporativa empresarial, la creación de la empresa, la parte tributaria y, por supuesto, también la parte migratoria, si esta empresa va a estar mandando empleado, ejecutivo o gerente a los Estados Unidos para desarrollar las operaciones. Entonces, esos tres ejes son sumamente amplios y varían mucho de industria a industria y también de estado en estado, dependiendo de dónde se va a desarrollar las operaciones en los Estados Unidos, porque recordemos que los Estados Unidos tienen un sistema federal. Entonces, existen sistemas, leyes federales y estatales, y eso va a depender mucho de la industria. Pero con esos tres ejes principales se hace un análisis preliminar y a partir de ahí se empieza a desarrollar un plan de acción dependiendo qué es lo que necesita hacer la empresa. Okay. Entonces, dependiendo del estado donde quizás podamos ir a plantar una oficina y en el sector en el que nos comencemos a trabajar,
varía, por ejemplo, la carga impositiva del producto o servicio que yo quiero prestar. ¿Son distintos en cada uno de los estados? Correcto, exactamente. Existe impuestos federales, ¿verdad? Que está aplicable en todos los estados dependiendo de muchos factores. Y existen cargas impositivas estatales. Por ejemplo, en la Florida tenemos este beneficio, por eso es que está atrayendo muchísima inversión extranjera y también de otros estados dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no existe carga o tributo estatal por la renta. Entonces, eso es obviamente un beneficio que no existe, por ejemplo, en estados de Nueva York, donde existe la carga tributaria es mucho más pesada que la Florida. Entonces, todo eso esos son elementos que hay que tener en cuenta, dónde la empresa tiene que operar, dónde va a abrir su oficina, por ejemplo, si necesita abrir una oficina, y dependiendo de esos análisis, dependiendo de la naturaleza del negocio, como decía, si es productos, si es servicios, ahí es donde se hace ese análisis y se crea la base fundamental para que realmente ese negocio pueda ser fructífero en el corto plazo y como yo les suelo decir, dicen en inglés, un soft landing, ¿sí? Y tratar de que esa curva del aprendizaje del empresario, el ejecutivo de la empresa paraguaya que está buscando operar en los Estados Unidos, pues sea de una manera lo menos complicada posible, ¿sí? Porque el sistema americano, como decía, tiene muchas facilidades, es mucho menos burocrático que otros países en América Latina en términos empresariales, en términos de derecho corporativo, pero hay que hacer las cosas bien porque definitivamente los negocios funcionan de manera muy diferente aquí en los Estados Unidos. Totalmente. Cuando hablamos de cuestiones migratorias, por ejemplo, voy a enviar un ejecutivo para que comience a iniciar mis operaciones en Estados Unidos. Supongamos pongamos un ejemplo, en la Florida. Hay también toda una serie de documentación que hay que hacer para entrar con esa condición, María Alejandra, María Fernanda. Efectivamente, existen más de 100 tipos de visas. El sistema migratorio de los Estados Unidos es sumamente complejo y para las personas que busquen hacer negocios y trasladarse a los Estados Unidos, en cualquier parte de los Estados Unidos, pues hay que ver cuál es el motivo del viaje, qué tipo de opciones migratorias está disponible, cuál es el plan de la empresa, cuál es la posición y a partir de ahí se ve cuáles son esas opciones migratorias y el beneficio que tiene Paraguay es que existe un tratado de comercio y navegación con los Estados Unidos y eso crea una oportunidad adicional que es una visa E2 que facilita muchísimo el movimiento de personal entre Paraguay y los Estados Unidos. Cuando hablamos de presión tributaria, Estados Unidos, ¿cuánto más o menos es la presión para que podamos tener una idea del escenario del mercado en el cual estamos queriendo explorar, doctora? Existe una escala que varía, que puede estar en un promedio entre 25%, realmente dependiendo de muchos factores, de el tipo de negocio, dónde está operando el negocio, si es se llama LLC, una empresa de responsabilidad limitada, sería parecida, pero realmente es algo único de los Estados Unidos. Si es una corporación, realmente existen muchas variables que hay que tener en cuenta, pero aproximadamente estamos hablando de un 25% para tener una idea de un promedio. Dicho eso, ¿por qué los Estados Unidos? Quizás eso sea mucho más alto que otros países como Panamá, por ejemplo, inclusive podría ser Paraguay, pero ¿qué pasa? Los beneficios que existen en los Estados Unidos a nivel comercial y a nivel de oportunidad de negocios, pues hace que esa carga tributaria para muchos empresarios pase a segundo plano. ¿Por qué? Por el potencial de rentabilidad que genera el volumen de negocio que se puede manejar en los Estados Unidos. Y obviamente la carga tributaria en Europa es muchísimo más alta, por eso es que tenemos ese movimiento de internacionalización de empresas. Y ahora que se ve muchísimo en la Florida, con todo lo que ha pasado durante la pandemia, está atrayendo bastante negocio y yo creo que este es el momento efectivamente para seguir ese camino, ¿no? Si es que está dentro de los planes de la empresa. Todos los países tienen sistemas de estímulo para la atracción de inversión extranjera. ¿Hay alguna recomendación que podría dar para aquellos empresarios que nos ven y que están pensando ir a instalar alguna oficina o abrir algún tipo de negocio en Estados Unidos para aprovechar, digamos, esas ventajas que muchas veces los países tienen y que a veces se desconoce y que de repente podrían acelerar los procesos o hacer más rentable un eventual proyecto de expansión hacia Estados Unidos? Totalmente. Algo que no se conoce, que es sumamente importante, es el acceso a financiamiento. ¿Sí? Obviamente que tienes tus restricciones y varía comparando con el financiamiento para una persona que ya vive en los Estados Unidos o que ya es americano, pero de que el financiamiento está disponible para los extranjeros, está disponible y para empresas extranjeras que buscan abrir oficinas también en los Estados Unidos, sí está disponible y es mucho más fácil acceder a financiamiento en los Estados Unidos
que comparando con la mayoría de los países de América Latina, y también las tasas de interés son más bajas que América Latina. Ahora, obviamente, con todo lo que está pasando a nivel global, eso está fluctuando bastante, pero en general todavía ese es un gran beneficio que muchas empresas han visto. Y también en ciertas ocasiones, ya si la empresa paraguaya o el empresario paraguayo, el ejecutivo, se traslada a los Estados Unidos y eventualmente adquiere la ciudadanía americana, pues hay también beneficios para pequeñas empresas y hay una oficina específica, el Small Business Administration, que es la oficina federal que genera muchos apoyos, financiamientos, ayudas, becas para empresas pequeñas que los dueños son parte de minorías. ¿Quiénes son consideradas minorías? Los latinos, nosotros los latinos, las mujeres y entre otros tipos de personas, pero existen beneficios especiales para pequeñas empresas donde los dueños son ya sea latinos o mujeres. Entonces, eso es algo también que está disponible un poco más a largo plazo, pero en definitiva, eso sumado al financiamiento disponible para extranjeros, creo que realmente es un gran plus, una gran ventaja. Ahora, en el año 2020, 2021, bueno, la cuestión de la pandemia frenó mucho lo que tiene que ver con inversiones, frenó mucho lo que es expansión de negocios. Sin embargo, en finales del año pasado y ya este año, como que todas las economías y sobre todo las economías, digamos, de primer mundo, como el caso de Estados Unidos, están buscando volver a traer capital del exterior, volver a generar negocios, volver a crear también empleos, porque obviamente la economía se ha visto muy resentida. Esto puede significar, María Fernanda, una oportunidad también para todos aquellos que estaban de alguna manera antes de la pandemia pensando en abrir algún tipo de oficina en Estados Unidos, toda esta dinámica de reactivación que se están tratando de impulsar en todas las economías puede ser una oportunidad también para que se abran, digamos, las puertas un poco más rápido y podamos desarrollar esos negocios que quizás estaban pendientes. Definitivamente, con el tema de la pandemia en el 2020 hubo un gran cambio y lo que ha hecho es que, por ejemplo, lo que la experiencia directa que yo tengo, que es con el estado de la Florida, que los líderes, por ejemplo, el alcalde Francis Suárez, ha realmente generado un ambiente de atracción y muchas empresas de tecnología están buscando relocalizarse aquí a la Florida justamente porque la Florida ha sido uno de los que más rápido ha abierto su economía al mundo, ¿sí? En comparado con otros estados como California o Nueva York que todavía han tenido muchas restricciones y eso obviamente ha mermado la posibilidad de un negocio de expandirse o de recuperarse de la pandemia. Lo que se ha visto mucho crecimiento en la Florida, por eso la migración internacional también interna y por supuesto muchas oportunidades porque para pequeños negocios también, porque empresas muy grandes también están abriendo sus oficinas en la Florida como Microsoft y otras empresas de tecnología. Entonces, oportunidades hay para pequeños, medianos y grandes negocios. Y como decía, los líderes entienden esta parte y están creando programas de incentivo justamente para atraer empresas que quieran operar en la Florida. Totalmente. Paraguay es muy competitivo en lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Somos uno de los mayores productores tanto en granos como en soja, en carne. De hecho, creo que está pendiente en los próximos días que se pueda terminar ese proceso de aprobación de medidas sanitarias para que la carne paraguaya pueda ingresar al mercado norteamericano. ¿Hay algún tipo de información respecto a cómo eso podría generar nuevos negocios y aumentar la relación económica que hay entre nuestros dos países, María Fernanda? Históricamente siempre me pregunté por qué había, o por lo menos lo que se ve al día a día, no había mucha disponibilidad de carne paraguaya en los Estados Unidos, ¿sí? Donde se ve mucha carne de Uruguay, de Argentina y de otros países. Yo siempre me preguntaba eso. Y tiene que ser probablemente, y eso voy a deferirle a los expertos en el sector de lo que es la carne y, bueno, todo este tema muy especializado, pero puede ser porque obviamente la FDA, que es la agencia que regula todo el tema de la comida y de drogas, entre otras cosas, farmacéuticos, es sumamente restringido para poder ser admitido a los Estados Unidos. Entonces, seguramente que es un proceso bastante burocrático, pero una vez superada ese gran obstáculo, yo creo que la oportunidad aquí en los Estados Unidos es enorme porque obviamente estamos hablando de millones y millones de personas y ahora con todo lo que está pasando a nivel global y la crisis en Ucrania, definitivamente el sector alimentario pues va a haber muchas más oportunidades. En este momento, por ejemplo, hay una escasez muy grande de todo lo que es le dicen aquí la fórmula, que es la leche para los niños, para los bebés. Entonces,
yo creo que están buscando proveedores internacionales. Entonces, hay mucha carencia en muchos sectores y ahí es donde el empresario o la empresa tiene que hacer su análisis, digamos, su estudio de mercado y ver si hay esa carencia y por dónde podría expandir sus operaciones en los Estados Unidos, pero definitivamente hay muchas oportunidades para muchos nichos en este momento. Una cosa que también nos ha llamado mucho la atención, hay muchos ingenieros en Paraguay, sobre todo el sector informático, de tecnología, que están trabajando en forma remota para empresas que están en Estados Unidos, que eso ha sido realmente una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención. De alguna manera también se está abriendo de esa forma oportunidades incluso laborales para gente que está acá, gracias a la tecnología, abogada. Correcto, efectivamente trabajo muchísimo con ingenieros y con muchos profesionales en el sector de la tecnología y esto ha sido un elemento muy importante que ha sido reconocido por el Departamento de Labor y otras agencias, inclusive instituciones privadas, que dicen hay una falta de ingenieros, particularmente en todo lo que es la parte de computación, ¿sí? Y software y esas cosas. También luego se está viendo una falta de ingenieros civiles, todo lo que es la parte estructural, y entre otros tipos de ingeniería. ¿Y qué ha pasado eso? Al haber una deficiencia, obviamente las empresas están interesadas en atraer personal extranjero y también se ha expandido este modelo de negocios que le llaman outsourcing o donde contratan personal en el exterior, pero la empresa está, la filial principal o la oficina principal está en los Estados Unidos, pero la persona trabaja del extranjero. Definitivamente en este momento, si hay un profesional en Paraguay que está buscando trabajar desde Paraguay, pero para una empresa en los Estados Unidos, este es el momento, porque realmente existe mucha falta de mano de obra profesional y este es el momento donde las empresas están dispuestas a realmente abrir sus puertas de una manera mucho más flexible para los profesionales extranjeros, pero también al haber una escasez, pues realmente tiene que ser más flexible, teniendo en cuenta también el tema del COVID, que ha demostrado que el trabajo virtual o el teletrabajo pues es totalmente permitido y las empresas están cambiando totalmente su modelo de negocios, donde hoy en día el modelo híbrido, donde la mayor parte del trabajador está fuera de la empresa, está trabajando desde la casa, es totalmente aceptable y muchas empresas de tecnología en los Estados Unidos ya han dicho que se van a quedar con ese modelo de negocios híbridos, ¿sí? Algunas van a ser completamente modelo de teletrabajo, pero muchas ya han confirmado ese modelo híbrido. Yo creo que es una excelente oportunidad para muchos profesionales extranjeros. Paraguay tenemos lo que se conoce como la oficina de Rediex, que cuando un extranjero quiere venir a invertir en Paraguay le dan alguna serie de asesoramientos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista impositivo. En Estados Unidos y específicamente en la Florida, donde mayormente vamos los latinos, hay también alguna oficina donde aquellos empresarios que están buscando explorar el mercado norteamericano pueden consultar para tener un poco más en detalle esto que estamos hablando, las normas para el sector en el cual él quiere incursionar en el mercado norteamericano, doctora. Definitivamente, la oficina federal, la SBA o Small Business Administration, que es la oficina federal, también tiene oficinas locales. Asimismo, también el estado de la Florida o cada estado en particular tiene sus oficinas de administración o de apoyo a pequeñas empresas y también las cámaras de comercio. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Comacol, creo que es el nombre de la Cámara de Comercio hispana o de latinoamericanos aquí en la Florida, da mucho apoyo a empresas internacionales y creo que tiene una red de contactos también con la Cámara de Comercio Paraguaya Americana en Asunción. Definitivamente hay muchas organizaciones, también está el Consulado de Asunción, donde también pueden tener información y por supuesto los bufetes de abogados y puede ser también otros profesionales que trabajan con personas extranjeras, pues pueden dar ese asesoramiento inicial para poder dar ese pie inicial, esa entrada inicial para poder desarrollar un plan ya sea para internacionalizar la empresa, ya sea para abrir una oficina o ya sea para trasladar algún empleado, un ejecutivo o un gerente a los Estados Unidos para desarrollar el negocio. Muchos grandes empresarios en Paraguay del sector frigorífico, por ejemplo, nos han manifestado que estaban muy expectantes de la apertura del mercado norteamericano, no tanto por el volumen de venta que puedan hacer al mercado, sino porque también hay un plus agregado, que es el hecho de estar presente en Estados Unidos, significa también un estatus o un prestigio para la empresa y a partir de ahí se le abren otras puertas de otros mercados. Ese también es un valor agregado muy importante a la hora de pensar en ir a hacer negocios en Estados Unidos, el hecho de que tener una oficina en alguna ciudad en Estados Unidos también te da la posibilidad de hacer
o abrir otras oficinas en otros puntos del mundo, abogada? Efectivamente, lo hemos visto nosotros muchísimo con nuestros clientes, no específicamente en el sector de alimentos, pero sí en otros sectores donde la decisión estratégica de la gerencia de abrir una oficina en Miami, por ejemplo, realmente ha hecho un cambio drástico en cuanto a las operaciones y a la expansión de la empresa, ¿sí? Entonces, creo que es algo psicológico en el mundo de los negocios de tener una empresa en Miami. Realmente estamos hablando de que la empresa fue a un siguiente nivel y por ende tiene las posibilidades de éxito y parece que crea una cuestión de mayor confianza, de que es una empresa realmente que se está expandiendo, etcétera, pero no tiene que ser necesariamente Miami. Tenemos casos de otros estados, en California, en Nueva York, en Georgia, más para el norte, en Michigan, en todos lados realmente, dependiendo de la naturaleza del negocio. Por ejemplo, en Michigan es muy grande todo lo que es el sector automotriz, ¿sí? Pero en todo lo que es la parte de tecnologías, por ejemplo, en el norte de California. Pero hoy en día, como les había contado, está creciendo mucho todo lo que es el sector de tecnología en la Florida. Entonces, efectivamente, tener una oficina en los Estados Unidos o poder decir que ya vendemos nuestros productos o estamos expandiendo nuestros servicios a los Estados Unidos definitivamente abre también la puerta a otros mercados justamente por el estatus que genera tener operaciones en los Estados Unidos. Así que estoy de acuerdo con tu análisis. Finalmente, doctora, bueno, muchas veces dar ese primer paso para ir a conquistar un mercado tan importante como es el mercado norteamericano genera con un poco de temor. No sé si voy a poder, ¿será que me van a aceptar? ¿Será que voy a poder cumplir con todas las normativas? ¿Qué podrías decirle a los empresarios que nos ven también a la hora de animarse a dar ese paso importante de ir a instalar y a abrir una oficina en Estados Unidos? Decir es que abrir una sociedad o una empresa, una LLC como comúnmente se le conoce aquí, es sumamente fácil, es una cosa que se puede hacer en cuestión de horas. Sin embargo, antes de dar ese paso de que voy a crear mi empresa, yo recomiendo mucho que si la persona ya tiene una visa de turista, quiero que sepan que la visa de turista también autoriza a venir a hacer búsqueda de inversiones, ¿sí? Entonces pueden venir a estudiar ese mercado. Ok, quiero abrir mi oficina en la zona del Doral por X razones. La Doral es una zona que está cerca de Miami, que es muy conocida para ciertos sectores porque está cerca del aeropuerto. Entonces vienen y hacen su estudio de mercado. Y les recomiendo que dependiendo de cuál es el mayor temor, pues hablen con un profesional. Si es la parte tributaria, que es la mayoría de los clientes siempre tienen ese temor del tema impositivo, pues pueden hablar con un contador experto en temas internacionales. Si es la parte migratoria, porque digo, bueno, si yo voy a abrir una oficina, tengo que trasladarme con toda mi familia a ver cómo está eso, dónde empiezo. Entonces ahí hablan con un abogado de inmigración. Y si es la parte realmente corporativa de abrir la empresa donde dicen, ok, yo quiero abrir la sucursal en los Estados Unidos, pero realmente vamos a mandar un empleado, etcétera, pero primero quiero saber qué necesito hacer para abrir la empresa, qué es factible, si tengo que invertir o no, qué tengo que hacer, etcétera. Y entonces hablaría con un abogado corporativo para que, dependiendo del estado donde quiera abrir la oficina, y ahí hacer ese análisis. Pero sí les puedo decir que abrir una empresa en general es sumamente sencillo y también existen muchos extranjeros que abren la empresa en los Estados Unidos, abren la oficina en los Estados Unidos y empiezan operaciones desde el exterior, ¿sí? Y una vez desarrollada la empresa, ahí recién hacen ese movimiento, ese gran salto. Es decir, no hay que hacer todo al mismo tiempo, pero el tip número 1 y lo más importante es hacer ese análisis preliminar de mercado para ver dónde estamos parados y qué realmente es factible y qué tengo que hacer para llegar a ese punto. Y bueno, a mí me queda claro, por lo menos, doctora, no es imposible. Eso creo que es el mensaje que hay que transmitir también. Solo que hay que, como cualquier negocio, asesorarse bien como para que el camino sea lo más tranquilo posible. Exactamente. Es posible, simplemente que hay que asesorarse muy bien, hay que planear muy bien. Es mucho más sencillo, es mucho más fácil de lo que ustedes piensan abrir una empresa. Obviamente que desarrollar esa empresa y echarla, hacerle andar y que empiece a ser rentable, pues tiene su camino de aprendizaje, pero de que es posible, lo vemos todos los días, cientos y cientos de extranjeros de todo el mundo, de América Latina, Europa, etcétera, y lo hacen y lo logran. Y realmente es un camino que se puede hacer, no es sencillo, pero con el asesoramiento correcto y con ese buen estudio de mercado que yo recomiendo, que es el paso número 1 que cualquier empresario o profesional debería hacer, yo creo que es factible y con ese plan en mano ejecutarlo y ahí estamos aquí conquistando el mercado americano. Sí mismo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por darnos estos tips tan importantes para todos aquellos compatriotas nuestros, inversores que están acá y que muchos de ellos están pensando ir a llevar sus marcas, muchas muy reconocidas, muy exitosas en nuestro país, que incluso ya están exportando a otros mercados,
pero que bueno, están ahí pensando dar el salto a Estados Unidos y quizás este tipo de charlas motive también como para acelerar ese proceso. La verdad que me encantaría ver más productos paraguayos aquí alrededor de los Estados Unidos. Veo productos brasileños, argentinos, uruguayos, de todos lados, y a veces es más difícil encontrar productos paraguayos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el 14 de junio vamos a tener un evento donde vamos a hablar en más detalles de esto. Así que ya no estamos quedando sin espacio. Eso te iba a pedir, solamente que me des por lo menos un pequeño resumen de cómo va a ser esa charla que vas a dar para ampliar un poco esta conversación. Básicamente vamos a hacer un desayuno de trabajo donde voy a estar presentando todo lo que es la parte migratoria, y mi esposo, que es abogado corporativo, va a presentar toda la parte comercial y la parte tributaria, y vamos a hablar de esos 3 ejes temáticos que, como te decía yo, en nuestra opinión, es la base fundamental para cualquier plan de una empresa cuando busca internacionalizarse, ¿sí? Que es la parte comercial o la parte corporativa, el eje tributario, la parte tributaria y todo lo que es la parte migratoria en el caso que busquen mudarse a los Estados Unidos. Entonces vamos a estar a hacer esa presentación más o menos de un poquito más de 1 hora, y al final de la presentación vamos a dejar abierta para responder preguntas a todos los presentes. Y bueno, y vamos a compartir un desayuno ahí con todas las personas, hacer un poquito de networking y aprender un poco lo que es el mundo de los negocios en Paraguay y cuáles son esos intereses y cuáles son sus dudas, y en lo posible guiarles para que puedan hacer esa expansión posible en el corto o largo plazo, dependiendo de sus intereses. Pero ya no estamos quedando sin lugar porque hicimos un desayuno bastante pequeño para que justamente tengamos la oportunidad de compartir con todos los presentes. Así que quedan espacios limitados, pero vamos a estar en el Hotel Hub, aquí en Villamorra. Así que bueno, ahí vamos a estar compartiendo en las redes sociales también más información, pero ese es el tema general de todo lo que vamos a estar discutiendo. El 14 de junio a las 9:30 de la mañana en el Hotel Hub en Asunción. Bueno, me dijiste que quedaban algunos cupos todavía. ¿Dónde la gente puede, a través de qué cuenta puede contactar con ustedes para ver si pueden todavía tener espacio? Que sí, vamos a estar, el evento está publicado en Eventbrite, pero vamos a estar también, me pueden escribir también en las redes sociales, que es Mel Galó en Instagram y Facebook, y también te puedo dar rápidamente un número de teléfono de WhatsApp de Paraguay, que es la que nos está ayudando a organizar todo, que es el 0991-580-445. Repito, 0991-580-445. Y ahí con muchísimo gusto le damos los detalles para registrarse. María Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo, éxitos con el evento, y bueno, próximamente ya vas a estar acá con nosotros y seguramente compartiendo con empresarios, y ojalá, sabemos que va a ser un gran éxito ese encuentro. Y antes, muchísimas gracias, Samuel, y excelente día, y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. María Fernanda Melgarejo conversando con nosotros. Oportunidades de negocios en el mercado norteamericano es el tema. Esto seguramente ustedes después van a poder escribir al número para tener más datos y ver si todavía quedan cupos para poder participar de este desayuno. Hacemos una pausa, a la vuelta volvemos con más de Monitor Económico. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos.
Vamos rápidamente a nuestro monitor global. Hoy tenemos países más contaminantes del mundo, aquellos que, según el último informe del Banco Mundial, emiten más CO2 al ambiente. Vamos a ver el ranking actualizado que nos muestra lo siguiente: países con los niveles más altos de emisiones de CO2. Tenemos en primer lugar, obviamente, a China, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar la India, en cuarto lugar está Rusia, quinto Japón, Irán, en sexto lugar Alemania, séptimo Indonesia, octavo, noveno está República de Corea y Arabia Saudí en el 10º lugar entre los países que más CO2 emiten. Obviamente esto es un problema importante para el mundo y bueno, estos son los países que más acciones tienen que tomar. Ahora, si miramos por, dice, países con los niveles más altos de emisiones per cápita, por toneladas de CO2 per cápita, vemos en primer lugar a Qatar, segundo lugar Trinidad y Tobago, Kuwait en tercer lugar. Acá vemos también a otros países ya de África y de la zona de Medio Oriente que completan la lista, ¿verdad? Estos son datos que dio a conocer el Banco Mundial en su último reporte sobre situación del clima y que queríamos compartir con ustedes también aquí en Monitor Económico. Como siempre, estamos siendo presentados por el Working, que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así tu marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. ¿Y sabes qué tienen en común una cafetería, una importadora y una empresa multinacional? Que todas ellas pueden impulsar su negocio Contigo Business, contratando un servicio de conectividad, respaldando sus datos en la nube y protegiendo a su empresa contra ciberataques. Forma parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen y que hacen crecer su negocio. Conoce más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Ahora nos vamos con el ¿Sabías qué? Hoy tenemos 5 cosas que debes saber sobre la energía en América Latina y el Caribe. Un interesante video que nos presenta el Banco Interamericano de Desarrollo sobre cómo aprovechar el potencial que tiene América Latina en recursos naturales para potenciar también el acceso a energías renovables. Con eso nos despedimos, deseando que tengan un buen resto del día.